La contaminación por radiación ionizante no suena, no huele, no quema, no se oye y no se ve. No es observable más que a través de la medida de su intensidad mediante dosímetros, de forma que permanece oculta a nuestros sentidos. De contaminación invisible vamos a hablar en los siguientes minutos con Carlos Santorán, catedrático de Física en la UNED, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Con Cristina Santamarta, profesora de Física en nuestra universidad, bienvenida. Hola, Isabel. Y con Daniel Rodríguez, profesor de Física en la UNED, bienvenido. Bien hallada. He empezado diciendo que la contaminación por radiación ionizante ni suena, ni huele, ni quema, ni se oye, ni se ve. Sí, y hasta el 11 de marzo de 2011 todo el mundo tenía opinión de todo, salvo de física y matemáticas. A partir de ese instante solamente se nivel en la gente de matemáticas. Es la fecha del acontecimiento de la central nuclear de Fukushima, en Japón. Podríamos empezar precisamente por explicar lo que es la contaminación por radiaciones ionizantes de una manera general. Pues las radiaciones ionizantes se distinguen de las no ionizantes en que son dañinas para la salud, para el cuerpo humano, pero para los seres vivos en general, porque tienen la capacidad de alterar el ADN o igual también las células y provocar un daño. Por ejemplo, radiaciones no ionizantes del tipo a la radiofrecuencia, las ondas de radio. Podemos estar recibiendo ondas de radio, nos atraviesan el cuerpo y no tienen ningún efecto dañino ni letal sobre nosotros. Si pasamos al tema de las radiaciones ionizantes, que algunas se emplean incluso en medicina, con lo cual también nos aportan un beneficio, aunque nos hagan un daño, ya pasamos a un terreno más peligroso en el que, como bien decías al principio, no se oye, no se huele, no se ve, pero provoca daños a nivel microscópico que no se ven y luego tienen sus efectos perjudiciales. Los más escandalosos, digamos, son los que ha comentado Carlos, como en un accidente nuclear de una central nuclear donde se esparcen radiaciones que afectan a muchísima población. ¿Podemos decir que cuando se descubre a finales del siglo XIX la radiación espontánea, nadie sabía de sus perjuicios? En principio no se sabía muy bien lo que eran ni los efectos que podía tener. Pues efectivamente, en esa época basta acordarse cuál es el nombre que se da a una de estas radiaciones, que son los rayos X. No se sabe lo que son cuando se descubren, pero sí se encuentra una aplicación. De hecho, es, digamos, el descubrimiento que pasa a la aplicación práctica más rápido en la historia. Un mes después de que Röntgen descubriese los rayos X, se estaban utilizando para hacer imágenes preoperatorias. No se conoce bien qué es lo que son ni los rayos X ni otras radiaciones como las partículas beta o las partículas alfa hasta mucho tiempo después. E incluso sus efectos sobre la salud, sobre los organismos vivos, se estudian mucho tiempo después. Hay que darse cuenta de que la estructura del ADN, que es donde producen los efectos más patológicos estas radiaciones, no se descubre hasta casi mediados del siglo XX. Hemos empezado hablando pues nada menos que de Chernóbil o de centrales nucleares, pero también de medicina y de las aplicaciones médicas de las radiaciones ionizantes, porque la realidad es que se utilizan y mucho para el diagnóstico y también son terapéuticas. Sí, las radiaciones ionizantes, como los rayos X, se utilizan siempre para observar el interior del cuerpo humano, porque es una radiación que penetra mucho en el interior del cuerpo y nos permite ver pues, tejidos blandos ligeramente y también la parte ósea, el esqueleto. Pero las radiaciones ionizantes se utilizan sobre todo en radioterapia. En realidad lo que hacen es, como si dijésemos, quemar de una manera muy focalizada los tejidos tumorales, en el caso de la radioterapia. Y esto se consigue porque afectan a partes muy particulares de esos tejidos, en particular a los núcleos celulares, como comentaba antes Cristina, y dejan su energía de una manera muy focalizada, así que con poquita energía son capaces de producir un daño en los blancos de las células. Por lo tanto, podemos decir que si yo pues mañana me voy a hacer una radiografía de un pie o me voy a hacer un TAC de cualquier otro lugar de mi cuerpo, ¿me estoy irradiando? Efectivamente, se irradian las personas, bien, como decía Daniel, para terapia o para tratamiento. Pero hay una cosa muy importante que hay que tener siempre en cuenta en estos casos, que es la relación riesgo-beneficio.
no tiene sentido correr riesgos de hacer placas, por ejemplo, a niños o a cualquier tipo de persona, si el beneficio que se va a obtener de esa, digamos, información es muy reducido. Por eso ahora mismo se intenta generar el diagnóstico a partir de imágenes, por ejemplo, de ultrasonidos. Sin embargo, cuando es necesario, pues es necesario. Entonces, el beneficio de hacer esa placa o de hacer ese TAC es mucho mayor que el riesgo a largo plazo de generar una patología. ¿Podríamos explicar, aunque sea brevemente, qué es un TAC, que lo he nombrado hace un momento, o qué es un PET, que es una prueba diferente, pero en cualquier caso también con radiación ionizante? Sí, además me gustaría, ya que estamos hablando de modalidades de imagen médica, distinguir lo que acaba de comentar Carlos. Modalidades no ionizantes son los ultrasonidos y la resonancia magnética. Aunque lleve el apellido nuclear, resonancia magnética nuclear, emplea radiación no ionizante. Eso quiere decir que son dos modalidades de imagen inocuas para el cuerpo humano, lo cual no quiere decir que sean buenas para todo. Unas partes del cuerpo se ven mejor y otras peor con estas dos técnicas. Y de radiaciones ionizantes tenemos los rayos X y la medicina nuclear. Los rayos X, que pueden ser en forma de rayos X estos de placa simple, o el TAC, que lo que hace es una imagen del interior del cuerpo humano, lo que se llama imagen tomográfica, que se puede ver el cuerpo corte a corte como si estuviera hecho rodajitas. Tiene más energía y es más dañina, da más dosis. Ahora hablaremos también de lo que son las dosis, que una placa simple. O la medicina nuclear, que ahí estamos hablando de radioisótopos que tienen otro tipo de radiación. Y luego está la parte terapéutica, que es ya no una modalidad de imagen, sino la parte de radioterapia para tratar los tumores, como decía Daniel, que emplea también otra energía. Ultrasonido, resonancia magnética, ya se ha comentado que son radiaciones no ionizantes, aunque utilizarán diferentes técnicas. Pero el ultrasonido, por ejemplo, es lo mismo que una ecografía que nos hacemos habitualmente. Pues sí, lo es. Una ecografía es literalmente una imagen generada a partir de ecos. Y esos ecos son por pulsaciones de ultrasonidos, es decir, sonidos de muy alta frecuencia que son emitidos por un aparato, rebotan dentro de nuestro cuerpo y a partir de esos rebotes, de esos ecos, generamos una imagen. En el caso de la resonancia magnética, lo que se recibe son también rebotes, pero de una energía electromagnética. En este caso es una energía que está en las longitudes de onda de radios, las que utilizan los teléfonos móviles o los mandos a distancia. Y con estos rebotes, con estas emisiones de energía electromagnética, se construye otra imagen, en ese caso además tomográfica. Por lo tanto, en un caso estamos hablando de ondas mecánicas, ondas de presión, el sonido es eso, y en otro caso estamos hablando de ondas electromagnéticas. Hablamos de ondas electromagnéticas, parece que una cosa nos lleva a la otra, pero no hace mucho, pues en la prensa y en los medios de comunicación se hablaba también, y hablando de los teléfonos móviles, ya sé que es un salto, pero yo creo que ahora es el momento también de comentarlo, de que los teléfonos móviles de alguna manera podían dañar de alguna manera, pero no porque tengan quizá radiaciones ionizantes, por otros motivos, pero sí se ha dicho que tanto las antenas como los teléfonos móviles pueden dañar de alguna manera la salud de las personas. A ver, hay un efecto que tienen las ondas electromagnéticas y es que depositan energía en nuestro cuerpo. Pero es como la energía de las ondas de radio que están atravesando continuamente el espacio en el que estamos y por eso podemos oír la radio en todas partes. Nuestro cuerpo absorbe una parte de esa energía. Si estamos muy cerca de un emisor, como cuando es el caso de un teléfono móvil, y lo tenemos muy cerca de nuestra piel, recibe mayor cantidad de energía porque estamos al lado del emisor. El que nuestro cuerpo absorba esta energía no quiere decir que produzca otro efecto que no sea el calentamiento. Esta es una diferencia muy grande entre las radiaciones ionizantes y las no ionizantes. Las radiaciones no ionizantes transmiten su energía en forma de calor y las ionizantes producen efectos microscópicos. Por poner un ejemplo, para elevar la temperatura del agua 1 grado, necesitamos lo que sería el equivalente a 250 grays, que es una forma en la que se mide la dosis, que es energía depositada por unidad de masa. Cuando pasamos a radiaciones ionizantes, con solamente 3 grays que incidan en la médula espinal de una persona, es suficiente para matarla. Por lo tanto, hay que diferenciar muy bien que se deposita energía en los dos casos, pero una es muy focalizada en efectos microscópicos que son dañinos, en el caso de las ionizantes, y en el caso de las no ionizantes, como las ondas de radio,
es solamente producción de calor. Me gustaría puntualizar es que la radiación es ionizante o no ionizante dependiendo de la energía de la radiación, dependiendo de su frecuencia. Estos son ondas y tienen una cierta frecuencia asociada. Entonces, el que sea ionizante o no depende de la calidad de la radiación, no de la cantidad. Se oye en la calle pues que los teléfonos emiten mucha radiación. No sé, son palabras en boca de la gente. La cuestión no es que emitan mucha radiación, sino de qué frecuencia es esa radiación, porque yo puedo estar sometida a muchísima intensidad de radiación porque estoy todo el día hablando por teléfono, pero si esa radiación no es dañina, no me hace nada. Y sin embargo, si estoy sometida a una pequeñísima cantidad de radiación ionizante, es decir, que tiene una energía suficiente como para producir daños, pues ya estoy teniendo un daño biológico. No es por la cantidad de radiación, sino por la calidad de la radiación. Se consideran radiaciones ionizantes con una energía de más o menos 10 a la 16 hercios, más o menos. Y los teléfonos móviles, por ejemplo, están emitiendo en un orden de 10 a la 7, 10 a la 8 hercios. Entonces, como no están en la energía de las radiaciones ionizantes, en principio, yo puedo estar todo el día sometido a una radiación que emite un teléfono móvil que no me va a producir ningún daño, salvo algo de calentamiento, quizá. Y volviendo, aunque sea un momento, a las pruebas diagnósticas. Sí, porque estamos en un programa de física, eso es evidente. Quizá esta pregunta no sea el lugar para contestarla, pero ¿por qué entonces se elige, por ejemplo, para ver pues mi columna, mejor un TAC que una resonancia? Si la resonancia me va quizá a dañar y el TAC no, o al revés, el TAC me va a dañar y la resonancia no. Cada energía es buena para ver un cierto tipo de cosas y para ver el hueso lo mejor son los rayos X, porque los rayos X rebotan en el hueso y dan una imagen muy buena. Lo que vemos nosotros en la placa fotográfica, revelar los rayos X, es la sombra del hueso. El rayo X no penetra en el hueso, sino que rebota y deja una sombra, entonces se ve muy bien. Con la resonancia magnética se ven muy bien los tejidos blandos, por ejemplo, para hacer estudios de hígado, de riñón, de cualquier tejido blando, de cerebro, pues es mejor la resonancia. Para ver a un feto, por ejemplo, es mejor el ultrasonido o la ecografía. Cada cosa tiene su aplicación y, como siempre estamos hablando aquí, el riesgo-beneficio es lo que hay que evaluar para ver pues qué técnica de imagen se utiliza. Y aunque no nos quede mucho tiempo, hay que volver un poco al principio también, pues a ese terrible accidente, por ejemplo, de Chernóbil, luego lo que ocurrió en el año 1966 en Palomares, que fue famoso esa imagen de Fraga Iribarne saliendo del agua para demostrar que no había nada de contaminación. En cualquier caso, esa es también otra de las grandes disputas de este momento, que no tiene mucho que ver con la física tampoco, sí, quizá con la política, con la economía, pero que está ahí. Centrales nucleares sí, no, qué peligro tienen. Respecto a eso tengo sentimientos encontrados. Hay una parte muy importante que es cuando tenemos el peligro de los accidentes por radiaciones ionizantes, es la ausencia del seguimiento de protocolos de actuación. Uno tiene confianza y entonces piensa que nunca va a pasar nada y pasa. Eso es muy humano y se da bastante a menudo. Y luego hay otra cosa que es el fallo humano, que es o la falta de conocimientos, lo que nosotros llamamos los aminopatías, lo de a mí no me pasa, y la otra parte que ya hablamos es del exceso de confianza, que se llama el yavalismo o el SIDA, que el yavalismo es ya vale, déjalo ya está bien, ya es hora de que no vayamos, que son las 3:05, o bien el SIDA, que es el síndrome de la dejadez adquirida. Porque, total, si no va a pasar nunca nada. Y es cierto que muchas veces no pasa nada, porque hay dos tipos de efectos que son radiaciones ionizantes, que son los deterministas, aquellos en los cuales la severidad sí que varía con la dosis y bueno, se relaciona con la letalidad y hace falta un valor umbral. Y luego están los estocásticos, que son aquellos en que simplemente existe la probabilidad de que ocurra algo que modifique mi genética y que yo traslade mi problema o bien a mis herederos o posiblemente dentro de unos años a mí y genere algún tipo de tumor. Eso, que son los fallos humanos y es en lo que se dice en la calle el estar sobrado, para mí no tiene ningún problema, es la falta de los seguimientos de esos protocolos que tanto hemos hablado en estas últimas semanas con respecto a otro problema, digamos, en medicina en España, pues es lo mismo. Se relajan los protocolos y puede haber problemas y eso es lo que suele ocurrir. Estos sentimientos encontrados, bueno, desde luego si los protocolos son severos, se supone que
los problemas serán menores o no serán, pero en sí mismo la energía nuclear es dañina, es importante y habría que tener muchísimo, muchísimo cuidado, quizá mucho más de lo que se tiene. Estoy en absoluto en desacuerdo. Estamos rodeados de radiaciones ionizantes. Tenemos radón, en la cual la radiación que estamos recibiendo de forma, digamos, alrededor de nosotros, casi el 50% de radón, el 4% de torio, 10% de rayos cósmicos, 12% de radiaciones médicas, 14% de suelos y edificios. Por descargas nucleares, por descargar ese tipo de combustible, el 0,14%. Por lluvia radiactiva, el 0,4%. Y en el trabajo, el 0,2%. Estamos rodeados de radiación, vivimos con ella. Lo que ocurre es que cuando tenemos algún problema en alguno de esos 0,4% y lo hacemos mal, resulta que nos hemos radiado de forma abusiva y eso es, si no es letal, puede ser muy peligroso para la subsistencia de esa persona. Eso es lo importante. Cuando hay un problema, el problema es muy serio, pero vivimos rodeados de radiación, no lo olvidemos. Con respecto a los fallecidos que hay por radiación, por accidentes, que los últimos que yo conozco han sido, si no me equivoco, en Fukushima, me parece que fueron 7. Pero es que, sin embargo, cuando vamos a ver los muertos por algo que es tan simple y tan trivial como puede ser el tabaco, los accidentes de tráfico, pues los accidentes de avión en el año 2013 fueron 265 los fallecidos. Los fallecidos por tráfico en España en el 2013 fueron 1.078. Y seguimos viendo cuánto mata el tabaco, son 55.000 muertes, que es el factor más importante de generación de tumores. Entonces, no son las centrales nucleares. Lo que ocurre es que hay que tener mucho cuidado con respecto a que si hay un problema puede haber cientos o miles de muertos. Pero hay que tener en cuenta esas cifras comparativas de algo que podemos comprar directamente en un estanco, como es el tabaco. Profesor Antoranz, ahora mismo ya yo creo que estamos todos todavía más asustados. Ya no quizá por las centrales nucleares, pero sí por ir por la calle. Es decir, estamos muy expuestos y estamos expuestos muchas veces pues a algo que, como hemos empezado diciendo, ni siquiera sabemos que está. Muchas cosas son naturales y algunas cosas han ocurrido siempre, otras quizá creadas por el hombre. Efectivamente, prácticamente todos los números que ha dado el profesor Antoranz son lo que se llama la radiación de fondo, es decir, radiación natural que nosotros incluso llevamos en nuestro propio cuerpo. Acordémonos de la datación por carbono 14, es un radioisótopo, emite radiación y lo tenemos en todo nuestro cuerpo. Esta radiación natural, nuestra biología está adaptada a ella. Puede producir alguna mutación, pero son mutaciones normales que el cuerpo detecta y elimina, o que han dado lugar a lo largo de los millones de años a la evolución. Digámoslo así, no son perjudiciales para nuestra salud. Son las desviaciones muy grandes respecto a esta dosis que estamos recibiendo continuamente las que pueden producir efectos. Pero, como comentaba el profesor Antoranz, hay unos efectos que son inmediatos, que son dependientes de la dosis. Por ejemplo, si tomamos el sol y nos quemamos por radiación ultravioleta, que es la radiación ionizante, digamos, de menor energía. Pero nos quemamos, tenemos un efecto que se manifiesta pues a lo mejor al día siguiente o a los 2 días. Si nosotros nos exponemos a radiaciones ultravioletas a lo largo de muchos días, aunque no nos quememos, sí que puede a la larga producirnos cáncer de piel. Y este es un efecto acumulativo, que puede suceder o puede no. Son los que antes llamaba el profesor Antoranz efectos estocásticos. Entonces debemos tomar precauciones para no salirnos, digamos, de la radiación normal a la que está nuestro cuerpo habituado, pero esta presencia de radiación está en nuestras vidas y convivimos con ella desde que el mundo es mundo. Un dato. Desde el año 2011, entre China e India han comenzado a construir 32 centrales nucleares. Y una persona, Emeterio Gutiérrez, de Westinghouse, dijo: si la capacidad que tiene previsto cubrir con esta energía nuclear, tanto China como la India, la cubriesen con carbón y gas, las consecuencias económicas y climáticas para el resto de nosotros serían muy negativas. Hay que sopesar con cuidado qué tipo de energía consumimos. Yo quería decir que las radiaciones ionizantes son letales en algún caso, pero que el hombre también ha sabido dominarlas, porque la radioterapia lo que hace es utilizar una radiación ionizante para matar las células cancerígenas y salvar la vida de la persona, que en otro caso se moriría del tumor. O sea que todo tiene su parte de beneficio. Pues muchísimas gracias a los tres. Seguiremos seguro hablando de este tema. Gracias.